Vamos a continuar viendo la unidad 2 de gastos e ingresos con el apartado 64 de gastos de personal. Bueno, aquí las cuentas que mayoritariamente vamos a ver es la 640, la de sueldos y salarios, y la 642, seguridad social a cargo de la empresa. Es cierto que también vamos a utilizar o vamos a ver algunas otras, como puede ser la 641, para cuando tengamos que contabilizar alguna indemnización, tipo despidos por daños, perjuicios a los trabajadores, o la 649, que es para otros gastos sociales, que ya hablamos de ella cuando estuvimos viendo la 625. Bueno, el subgrupo 64 lo que recoge son todos los gastos relacionados con el personal de la empresa, lo que son los sueldos, las cotizaciones a la seguridad social, las primas de seguro o accidente de salud que se puedan pagar de los trabajadores, becas de estudio, etcétera. ¿Vale? Como decía, para hacer la contabilidad de estas cuentas, de las nóminas, vamos a utilizar estas cuentas, que son las 640, sueldos y salarios, que será el total de remuneraciones fijas o eventuales en dinero o en especie, la 641 para el tema indemnizaciones, por despido, etcétera. 642 cuando hablemos de la seguridad social a cargo de la empresa, que es la cotización de la empresa a cargo de la propia empresa por parte de tener trabajadores de alta que paga la seguridad social. Y la 649, otros gastos sociales, que es cualquier otro gasto que tenga una naturaleza social relacionada con nuestros empleados. Al otro lado, las contrapartidas que vamos a utilizar básicamente son tres pasivos, ¿vale? Son tres pasivos los que se crean, es decir, tres deudas con mis nóminas. Una de ellas es la 465, que son los sueldos que al final le pago al trabajador, las remuneraciones pendientes de pago, que son los sueldos devengados y que todavía no se han pagado, normalmente se van a generar a final del mes. Luego tenemos la 4751, que es por las retenciones, Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas, ¿vale? Esto es la agencia tributaria. Le debemos las retenciones que se pagan de manera trimestral. Y por otro lado tenemos la 476, los organismos de la seguridad social acreedores, que es lo que pagamos por seguridad social a la tesorería. Y esto se hace a mes vencido, ¿vale? Cuando ya paguemos estos pasivos, se hará por caja o por banco. Básicamente será por banco. Conceptos que debéis de tener en cuenta, ya lo estaréis viendo en otros módulos o el año pasado en primero lo veríais, los conceptos principales de una nómina. Estaríamos hablando de un sueldo bruto, que es el importe del sueldo antes de aplicar las deducciones, el sueldo neto líquido, que es lo que cobra al final el trabajador tras sus deducciones, aquí estaríamos hablando de esa 465, ¿vale? Las deducciones de la nómina, que tendríamos la seguridad social y el IRPF. El IRPF será ese pasivo con Hacienda y la seguridad social será una 476. ¿Qué os explico aquí? Esto es muy importante porque las cotizaciones de la seguridad social son dos. Debemos tener en cuenta la del trabajador y la de la empresa, porque nosotros como empresa le retenemos un importe que descontamos de la nómina, la seguridad social que el propio trabajador debería de ingresar en la seguridad social, pero en lugar de hacerlo el trabajador, lo paga la empresa. ¿De acuerdo? Por eso se le descuenta, eso viene por ley. Y luego la aportación propia de la empresa, ¿vale? O sea que aquí hay que acordarse seguridad social. Trabajador, seguridad social, empresa, es mi pasivo final de la 476. ¿Vale? Se ingresan mensualmente a la vez en la tesorería. Retenciones IRPF se le descuentan al trabajador al pagarle la nómina, que ingresaremos trimestralmente en Hacienda con el modelo 111. El modelo 111 lo trabajaréis más adelante con la parte fiscal. Y por último, las prestaciones de la seguridad social en pago delegado. ¿Qué es un pago delegado? Es cuando, por ejemplo, tenemos trabajadores de baja
la empresa lo paga la seguridad social en nómina, aunque el trabajador esté de baja, pero después la seguridad social le deduce cuando finalmente realiza el pago de las cotizaciones, ¿vale? Veremos cómo contabilizar esto. Bueno, aquí tenéis una nómina, un ejemplo de dónde saldría ese sueldo bruto, que sería el total de vengado, esas 640. Las deducciones, ¿vale? Ahí están tanto la seguridad social como retenciones, 476, 475, y el total a percibir sería la 465. El importe de aquí abajo normalmente es la 642, que es la seguridad social a cargo de la empresa. ¿Cómo vamos a trabajar? Vais a trabajar de manera muy fácil porque yo os daré los importes, ¿vale? Os daré cuál es el salario bruto, cuál es la cotización, cuál es la retención y cuál es la cotización de la empresa. No vais a tener que calcular retenciones porque las retenciones a cuenta del IRPF dependen de cada persona, no es un porcentaje fijo para todos los trabajadores. Es la situación personal que pueda tener cada uno de ellos, si es soltero, si es casado, si tiene cargos familiares, si tiene algún tipo de minusvalía, etcétera, etcétera. Por tanto, yo os daré los importes y vosotros solo tendréis que contabilizarla. En este caso, por ejemplo, la nómina de enero, yo os lo he hecho en dos asientos. Por un lado tenemos la nómina de enero del trabajador, que sería el salario bruto, 640 por 2.000 euros. A ese salario bruto hemos dicho, ¿vale? Recordar este formato, el salario bruto tenemos unas deducciones de seguridad social y retenciones del trabajador, ¿vale? Pues tenemos seguridad social, que es la parte del trabajador, 100 euros, retenciones, que son las de los trabajadores, 280 euros, y qué le queda pendiente al trabajador por cobrar la diferencia, ¿vale? Este es el final a percibir. Fijaros que aquí tenéis los tres pasivos de los que hablábamos antes, ¿vale? La Tesorería General de la Seguridad Social, Hacienda y el propio trabajador. Lo único es que aquí la Tesorería General de la Seguridad Social solo está la parte del trabajador. Falta ahora la parte de la empresa, ¿vale? Que lo contabilizaríais aquí por la contabilidad de la cuenta en la seguridad social de la empresa, 642, 500 euros y mi pasivo, 500 euros. De esta manera, fijaros que la 476 tiene los 100 del trabajador, los 500 de la empresa y ese es el total que va después a ingresar. Voy a haceros aquí en un huequito cómo lo haríais en un asiento para que después elijáis. Podéis hacerlo en un único asiento, ¿vale? No tengo problema ninguno. El día 31 de enero, cuando tengáis que contabilizar la nómina, pues contabilizaréis las 640 por 2.000, las 642 de la empresa por 500 euros y al otro lado van los tres pasivos. La seguridad social, en este caso, ¿qué voy a poner aquí? Seguridad social, empresa, más seguridad social del trabajador, porque lo estoy haciendo solo en un asiento. Pongo directamente los 100 más los 500, la retención y, por último, lo que voy a pagar a mi trabajador, 1.620. ¿Vale? Es decir, que podéis hacerlo en dos asientos, como está en los apuntes, o lo podéis hacer en uno. ¿Vale? Siguiente paso. Normalmente os voy a decir que al trabajador se le paga. Pues el día del pago cancelamos el primer pasivo, que son los trabajadores, contra el banco. ¿Vale? Después tendréis que acordaros de las fechas. ¿Vale? El primer ejercicio que tenéis para practicar nóminas, están todas las fechas puestas, ¿vale? Precisamente para que os sirva para repasar cuándo se pagan las nóminas, cuándo se paga la seguridad social y cuándo se paga el IRPF. Sobre todo esas dos últimas cosas. Eso lo tenéis que saber, porque no es examino solo de saber hacer un asiento, de saber contabilizar una nómina, sino que también sepáis cuándo son las obligaciones. Entonces, el pago del trabajador depende de cada empresa, eso os lo daré yo, pero vosotros tendréis que saber cuándo pagáis la seguridad social. La seguridad social de enero, ¿vale? Que era lo que estábamos contabilizando, se va a ingresar a mes vencido, ¿vale? Es decir, en febrero. Y siempre es el último día del mes, pero el último día hábil,
¿vale? O sea, vosotros vais a poner el último día del mes, no vamos a estar trabajando con calendarios, ¿vale? Entonces, si febrero, pues estamos en un mes, en un año normal, será 28 de febrero, si es marzo, será 31 de marzo, y así, ¿vale? Pero la realidad, lo de hábil, es para que simplemente sepáis que el día a día, la Tesorería General de la Seguridad Social va a hacerte el cargo en el banco el último día hábil del mes. Es decir, que si el 28 de febrero cae sábado, no se va el lunes, sino que te cargan el 27 de febrero, porque es el viernes, el último día hábil. ¿Vale? La Seguridad Social siempre es ese último día hábil. Luego, la diferencia está en Hacienda. Hacienda, si el último día de pago de retenciones, que es el 20 de abril, vamos a suponer en el primer trimestre, cae domingo, ¿vale? El último día para el pago es el siguiente hábil. En este caso sería el lunes 21 de abril, ¿vale? Esto, esto es más fácil porque la agencia tributaria en su web tiene un calendario, ¿vale? Tiene un calendario donde podéis visualizar cuál es el último día de plazo para cada uno de los impuestos, ¿vale? Pero bueno, que sí que sepáis cómo funciona. La seguridad social es el último día hábil de mes, ¿vale? O sea que si cae sábado, el último día del mes será el día anterior. Sin embargo, la agencia tributaria pues sí que nos pasa al siguiente hábil, ¿vale? Bueno, aclarado esto, que creo que puede ser interesante para que lo sepáis, vamos a pagar la seguridad social. Y como hemos dicho, se paga toda la seguridad social, era trabajador y empresa. 600 contra banco, ¿vale? Bueno, aquí tenéis aclaraciones que más o menos es lo que os acabo de explicar, que lo podéis hacer en un único asiento, ¿vale? Que deben de hacerse dentro del mes vencido. Sin embargo, el gasto social del autónomo, ¿vale? Esto estaríamos hablando de seguridad social en régimen general, aquí, ¿vale? En España. Pero el régimen de autónomos, el RETA, el régimen especial de autónomos, funciona diferente. Se paga todos los meses, el último día, ¿vale? Es decir, que si yo estoy dada de alta de autónomo como parte de mi empresa porque soy socia, mi autónomo se pagará el último día de enero, no de febrero, ¿vale? El régimen general es el que sí que es a mes vencido. ¿Vale? Estos son cositas pues un poco curiosas de que tenéis que saber. Y ahí, pues bueno, pues ahí sí que las retenciones, no haremos nada de las retenciones de enero porque se hacen de manera trimestral. Lo haremos junto febrero y marzo el 20 de abril. ¿Vale? Eso sería una nómina normal. ¿De acuerdo? Ahí, para contabilizar la nómina, se suelen utilizar las propias nóminas o, mucho mejor, el resumen de nóminas. ¿Por qué digo mucho mejor? Imaginaros que trabajáis en una empresa con 2 trabajadores. No habría problema, te coges las 2 nóminas y las contabilizas. Y luego para la seguridad social, pues tienes el cargo, ¿vale? Que hace la propia Tesorería General Social a mes vencido. Sin embargo, si trabajáis en una empresa, imaginaros con 50 trabajadores, que ya me parecen muchos, o 100 o 200 trabajadores, pues es una barbaridad tener que cogerte 50 nóminas y hacerlas una a una. Los programas informáticos nos facilitan este trabajo y nos sacan un resumen de nóminas donde salen el total de vengado pues, de los 50 trabajadores. ¿Vale? El total de la seguridad social de la empresa, el total de seguridad social tal, y cogeríamos un total, ¿de acuerdo? Esto sería un resumen de nómina, ¿vale? De una empresa, fijaros que pone, ¿veis? Aquí tiene de vengado y aquí tenéis el total. Y aquí son 6 trabajadores, pero bueno, ya no hace falta que coja una a una. Te ponen el especie, en este caso el especie era un cargo de autónomo, ¿vale? Que estaba el trabajador autónomo tenía una nómina. Luego tenéis el IRPF, ¿vale? Estos no tienen IRPF porque eran trabajadores que tenían menos de la jornada completa y entonces pues por su situación personal no le salía a hacerle retención, no tenían obligación, ¿vale? Lo digo por si lo veis raro. Luego, seguridad social, TR, trabajador,
te dice la seguridad social a cargo del trabajador y la seguridad social a cargo de la empresa, ¿vale? Y el líquido es lo que al final os debe de dar en la 465, ¿vale? Bueno, si tenéis curiosidad de saber cómo se contabilizaría esta, pues lo único que haríais, en este caso estamos en la nómina de agosto, pues 31 de agosto, contabilizaríamos en la 640, 5.854,99. El autónomo también se suele poner una 640, ¿vale? Se suele poner 640 punto lo que sea, o también hay quien, como es un régimen general, lo pone una 642. Lo que pasa es que la 642 para mí es una cuenta de seguridad social a cargo de la empresa. Como esto es una seguridad social, pero es un régimen especial y es una especie, para mí es más correcto la 640, ¿vale? Pero bueno, al final, como siempre, el criterio contable es lo que manda y lo importante es que está en una 64, ¿vale? 367,87. Al otro lado, bueno, voy a hacerlo en un asiento. 642 por el cargo de empresa, que son 1.470,57. Y al otro lado, pues tendría, mirad, la 476 del autónomo, porque voy a pagar el autónomo, ¿vale? Voy a ponerlo aparte. La 476 de empresa y de trabajador. Voy a hacer la suma en un momentito, ¿vale? Que serían, a ver, 1.470,57 más lo que es la seguridad social a cargo del trabajador, 295,99, ¿vale? 1.766,56. Luego tendríamos las retenciones, que aquí, pues, aunque hayan dos, que es la de especie y la normal del trabajador, podéis ponerla en uno, sería 10,35, y el último sería 465, los 5.548,65. Puede ser que si sumáis debe y haber haya diferencias de céntimos, ¿vale? Suele pasar cuando salen lo que son los resúmenes. Entonces podéis cuadrarlo bien con la 465, ¿vale? Con ese total, o en la 642. ¿Vale? La 642 es con la que jugamos después cuando recibimos este cargo de la Tesorería General, que es donde cuadran esos céntimos. Y no pasa nada que yo lo tenga contabilizado y cuando veo el cargo, pues veo que en vez de ser la seguridad social con 56, que sea con 54, pues quito aquí, ¿vale? Lo cambio y se modificaría, ¿vale? No, eso no hay problema, pero bueno, para que tengáis un poco la idea. Vamos a ver una segunda nómina con un anticipo, ¿vale? Para que no sean todas normales, vamos a suponer que realizamos un anticipo antes de que acabe el mes a un trabajador. A mediados de febrero, el 15 de febrero, se entrega a un trabajador un anticipo de 400 euros. Luego, al final de mes, llega su nómina. Primero, el 15 de febrero está pasando un hecho contable en mi contabilidad. Está saliendo dinero de mi banco o de mi caja por 400 euros. Y aparece la cuenta de anticipos de remuneraciones, ¿vale? 400 euros. Debéis de tenerlo en cuenta para cuando luego vayáis a contabilizar esta nómina. Tendréis que anotaros aquí, anticipo 400 euros, ¿vale? Para que cuando vayáis ahora a hacer la nómina, fijaros, ¿vale? Ponías salario bruto 2.000, ¿vale? Salario bruto 640, 2.000, 476 del trabajador 100, ¿vale? Retenciones 280 y no pongo directamente lo que debo al trabajador. ¿Por qué? Porque yo tenía un anticipo que ahora, ¿vale? Funciona un poco como los anticipos de compras y ventas. Aquí lo descuento y le debo a mi trabajador ¿cuánto? La diferencia, ¿vale? Es igual, lo único que aparece la cuenta del anticipo, que aquí lo aplico. Como es un anticipo, si yo aquí había incluido antes 400, aquí se tiene que cancelar, ¿vale? Porque lo estoy descontando. El mismo día contabilizáis la seguridad social a cargo de la empresa, 500. Igual que antes, esto lo podéis añadir aquí y en la 476 en vez de 100 pondríais 600, ¿vale? Eso como vosotros queráis. Ya digo que no tengo manías el día del examen de que lo hagáis en uno o en dos asientos. Si está bien hecho, es lo que yo quiero.
¿vale? Pagamos al trabajador los 1.220 que faltaban y pagamos a la seguridad social. Como estamos en la nómina de febrero, pagaremos el último día de marzo. Las dos seguridades sociales, trabajador y empresa, ¿vale? Venga, y vamos a ver una última que son las prestaciones de IT, ¿vale? Vamos a ver una nómina con una IT, con una baja, ¿vale? Del trabajador. Yo os daré el importe que la seguridad social nos va a descontar, ¿vale? Fijaros que os lo pongo aquí, prestación por IT pagada en cuenta de la seguridad social, ¿vale? Estas nóminas sí que recomiendo que las hagáis en dos asientos, pero si os enseñáis y sabéis hacerla en un asiento y no os equivocáis, podéis hacerla en uno, ¿vale? ¿Por qué digo en dos? Porque os aseguráis a que la nómina esté bien. ¿Por qué? Porque lo que es la prestación de IT es algo de la empresa, que le descuentan a la empresa, al trabajador no, ¿vale? El trabajador sigue cobrando lo mismo, bueno, dependiendo, ya lo sabéis, los días que lleve de baja, etcétera, etcétera, luego pasan a pagarles por las mutuas y demás, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver algo normalito. Contabilizáis la nómina del trabajador sin la seguridad social de la empresa y así os aseguráis ese asiento. Sueldos brutos, su seguridad social, su IRPF, lo que le debéis. Y a la hora de pagar, o sea, de contabilizar la seguridad social, es donde debéis tener en cuenta esa prestación, ¿vale? Voy a poner aquí, la prestación de IT eran 300 y la seguridad social empresa son 500, ¿vale? Vale, ¿cómo contabilizamos esa seguridad social a cargo de la empresa? Realmente os tenéis que preguntar esto. ¿Cuál es el gasto final que tiene mi empresa de seguridad social de los trabajadores? ¿Va a tener 500 euros de gasto? No, no va a tener 500 euros de gasto porque después la seguridad social le va a descontar 300. ¿Qué gasto va a tener? La diferencia, es decir, 200 euros. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Hay que reflejar que la seguridad social me va a pagar una parte, ¿vale? O sea que aquí tengo 300 euros, en la 471, organismo de seguridad social, deudores, me deben 300 euros. Si os fijáis, la suma de estos dos importes, ¿vale? Son los 500 euros de la seguridad social a cargo de la empresa. ¿Por qué? Porque lo que he hecho, vuelvo a repetir, es que como gasto de la seguridad social a cargo de la empresa, ya no son 500 euros, sino que es 500 euros menos lo que después me van a devolver. Es decir, que de gasto final voy a tener 200 euros. Y como de acreedores de la seguridad social, sí que pongo los 500 euros. ¿Vale? Porque yo realmente es como que lo voy a ingresar, pero me lo van a descontar. Bien. Repito, gasto de la seguridad social a cargo de la empresa es la diferencia entre la seguridad social a cargo de la empresa y lo que me van a compensar. Tengo que reflejar esa compensación, ¿vale? Y después, como deuda de la seguridad social, como pasivo, sí que tenéis que ponerla completa, ¿vale? Ahora cuando veáis el pago lo vais a entender. Pagamos la nómina y vamos a pagar la seguridad social. Acordaros que habíamos puesto en la 476, ¿vale? Teníamos los 100 euros del trabajador y los 500 de la empresa, ¿vale? Trabajador y empresa. Y teníamos esa IT de 300 euros. Fijaros cómo pagamos la seguridad social de marzo, ¿vale? Que se pagará el 30 de abril. Canceló mi 476. ¿Por cuánto? Por 600 euros. Ahora es cuando la seguridad social me dice, no, no ingreses 600 euros, que yo te debo 300. ¿Cuánto ingresas? ¿Cuánto sale al final de tu banco? 300 euros. Por eso es importante que esta 300 esté reflejada aquí, porque después es cuando me lo descuentan, algo así, y ya no me debe nada la seguridad social, ¿vale? Entonces, recordar, en la 476 aparecerá todo igual, lo único que cambia es este gasto. Y cuando vayáis a pagar la seguridad social, pondréis el total de lo que se supone que ibais a pagar, que son 600 euros, menos
compensación de la seguridad social, ¿vale? Y saliendo de vuestro banco la diferencia, ¿vale? Llegado marzo, se ha acabado el primer trimestre. Toca hacer la liquidación de IRPF, ¿vale? Acordaos, primer trimestre engloba enero, febrero, marzo y se ingresa el 20 de abril, hasta el 20 de abril. Vosotros ponéis siempre el 20 de abril, ¿vale? Que es lo que yo quiero evaluaros. Pues pagamos las retenciones. Yo habré llevado recomendación que llevéis el mayor de la 4751. Ya habréis ido sumando el IRPF de enero, de febrero y de marzo, ¿vale? Y eso hace una suma de 826 euros que pagamos, ¿vale? Con eso ya tendríais lo que son las nóminas, repasarlas. Eh, son estos tres tipos de nóminas lo que van a salir, o una nómina normal, o con un anticipo, o como mucho una IT. Para ello, en la hoja de ejercicios, ¿vale? Sobre gastos e ingresos, que tenéis un montón, ¿vale? Luego cuando ya os suba lo que tenéis que entregarme, os subiré soluciones. Aquí al final de todos esos ejercicios, que leer bien, por favor, que he puesto algunos que no quiero que hagáis porque no hace falta que hagáis, tenéis ejercicios sobre nóminas. Entonces, tenéis 6 meses de nóminas para practicar. Os recomiendo que lo hagáis. Fijaros que aquí os pongo todas las fechas, ¿vale? Os pongo paso a paso. Es un ejercicio para eso, para que con este ejercicio practiquéis fechas, sobre todo de pagos de nóminas, pagos de seguridad social, perdón, y pagos de IRPF. ¿Vale? Entonces, hacerlos. Si me da tiempo, os grabaré también un vídeo, aunque sea explicando el primer trimestre, que salen los tres tipos de nóminas, y de todas maneras os activaré también soluciones. ¿Vale? Espero que os haya servido, y para que no sea muy largo, el resto de la unidad lo haré en otro vídeo.